Hola, ¿cómo están? Soy Damián Corbalán. En el video de hoy les voy a contar cómo ordenar una matriz de cadena de caracteres por el método de burbujeo. El método de burbujeo es uno de los métodos más simples que hay para ordenar un vector, por ejemplo. Consta de dos for anidados que lo que van a estar haciendo es comparar a la posición actual con una posición siguiente o futura de ese vector. En principio se pueden hacer las dos comparaciones, por si es menor o por si es mayor. En este caso lo que estamos haciendo es comparar si el arreglo de la posición actual es mayor que la posición siguiente. Si esto es así, lo que hago es guardar primero en una variable auxiliar el valor de este arreglo de la posición futura. Después en esa posición futura pongo el valor de la posición actual y finalmente en la posición actual termino poniendo el de la posición futura. De esta forma lo que hice fue invertir en una primera iteración a los dos elementos, dejando al elemento mayor en el segundo lugar. De esta forma, este for, o sea, vamos a tener dos for. El primer for comienza siempre desde la segunda posición y va hasta la última posición del arreglo. El segundo for que está dentro de él va a ir desde la primera posición y va a ir terminando en posiciones cada vez más cercanas al principio, porque la primera que haga va a ser desde el primer elemento hasta el último elemento. En la siguiente iteración será desde el primer elemento hasta el anteúltimo y así hasta llegar desde el primer elemento hasta el segundo elemento solamente. De esta forma, el algoritmo estará recorriendo en forma completa al vector varias veces, hasta haciendo comparaciones de dos en dos, hasta lograr tener siempre ordenado al vector de menor a mayor o de mayor a menor, dependiendo cuál sea nuestra condición. Ahora bien, para una matriz que contiene cadenas tenemos que tener ciertas consideraciones. Primero y principal es que no podemos usar la condición de if y directamente el valor de cada uno, porque justamente al ser cadenas se las debe comparar elemento por elemento o utilizando una función de la librería string que se llama strcmp. Si recordamos, acá está un poco la ayuda de memoria, la función strcmp tiene dos parámetros que son dos cadenas y va a retornar 0, 1, menos 1 dependiendo de si son iguales. Si esta es mayor que, si el string 1 es mayor que el string 2 va a devolver 1 y si el string 1 es menor que el string 2 va a devolver menos 1. Además, por ejemplo en esta línea nosotros hacíamos aux igual arreglo, o sea estamos poniéndole directamente el valor de un elemento. Ahora no se puede hacer más porque son cadenas, entonces tendremos que usar la función strcpi que copia una cadena en otra pisando la anterior. Esas son las consideraciones que tenemos que tener en principio. Y si volvemos a la idea del video anterior de nuestra matriz que tenía 4 columnas, también tenemos que elegir por qué columna nosotros queremos ordenar. Pues en el ejercicio anterior teníamos una matriz que estaba ordenada que estaba compuesta por un nombre, un código, un precio y una cantidad. Sobre esas columnas nosotros tendríamos que poder ordenar. ¿Qué necesitamos agregar entonces a nuestro ejercicio del video anterior? Necesitamos incluir la librería string.h, que es la que contiene strcmp y strcpi. Y además vamos a necesitar algunas variables. Una variable auxiliar vamos a necesitar sí o sí porque es donde vamos a tener que hacer la iteración del arreglo, como teníamos acá esta variable out. También vamos a tener una opción, que esa opción va a ser la que nos diga por qué columna queremos ordenar. Y vamos a necesitar una variable j o otra variable más de iteración, porque vamos a necesitar correr a toda la fila completa. La fila no es solamente un elemento, sino que son varios. Entonces va a ser un poquito más complejo lo que hace el algoritmo de burbujeo. Además, como habíamos dicho, teníamos la idea de hacer que el usuario elija por qué columna queríamos hacer. Entonces vamos a tener que hacer un ciclo tipo do while en donde le estemos preguntando al usuario por cuál de esas columnas quiere ordenar
y dándole la opción también de salir, porque si no tendríamos en un bucle infinito. Dentro de este bucle do while, donde dice código aquí, vamos a tener que poner nuestro algoritmo de ordenamiento. Ese algoritmo de ordenamiento, en este caso es el método de la burbuja, que si lo miran con un poco de cariño es bastante parecido al que les expliqué más adelante. También tiene los primeros dos for, este que es el que recorre desde la segunda posición hasta el final, y este que está acá abajo, el que está anidado, recorre desde el primer elemento hasta el último y cada vez recorre hasta menos cantidad hasta llegar a comparar solamente el primero con el segundo. Después acá lo que sigue es el if, que hace la comparación. Estoy usando la función ctrSMP, comparo las dos cadenas y le digo si es mayor o igual a 0, como para hacer el mismo ordenamiento y que me quede de menor a mayor. Después voy a tener, en el caso de que se cumpla, yo voy a tener que estar haciendo los cambios que hacía en las posiciones de la matriz, por lo cual voy a tener que hacer los strcpy cambiando cada una de las posiciones de la matriz en un vector auxiliar, pero como además yo tengo una fila completa, voy a estar usando un for interno que lo que hace es recorrer a cada uno de los componentes de la fila que yo tengo que intercambiar y los voy a estar copiando uno a otro para copiar cada uno de esos elementos con su valor siguiente. Entonces no voy a estar haciendo sobre la matriz el cambio solamente el elemento que estoy comparando, sino también que tengo que hacer el cambio para todos los elementos de esa fila que yo ya he hecho la comparación. Porque si no, lo que nos va a pasar es que la primera columna va a quedar ordenada y la segunda columna va a perder esa relación que tenía con el nombre. Por ejemplo, el producto 1 va a tener un precio, una cantidad y un código, y si solo ordenamos y guardamos por el código, lo que vamos a hacer es estar cambiando el primero nada más y va a dejar de machar ese nombre de producto con ese código, con esa cantidad, cosa que estamos rompiendo los datos de esa matriz. Con esta forma de estar recorriendo el for en todas las columnas, haciendo el ordenamiento para cada uno de sus elementos, lo que logramos es que esa relación no se pierda y vamos a estar copiando filas completas de una posición actual a una posición futura, logrando el ordenamiento completo de la fila y de la matriz. Bueno, hasta aquí la explicación de lo que es el ejercicio. En el próximo video veremos el código.